Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Sajonia. Ella fue una princesa alemana que llegó a convertirse en condesa palatina consorte de Simán, contrayéndose un matrimonio muy infeliz, aparte de que mantuvo una pésima relación con su familia política y demás miembros de la corte. Pero realmente fue conocida en su día por haber cometido adulterio y por haber ideado, junto a su amante, el asesinar a su marido. Espero que os guste esta biografía. Isabel de Wettin y de Oldenburgo nació el 18 de octubre de 1552 en el castillo de Wolkenstein, en el electorado de Sajonia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del elector Augusto de Sajonia y de la primera esposa de este, la electora Ana de Dinamarca. El matrimonio tuvo 15 hijos en común, siendo Isabel la tercera de sus vástagos. La niña pronto se convirtió en la hija mayor de los electores, debido a que su hermano mayor, Juan Enrique, falleció al poco de nacer, y su otra hermana mayor, Leonor, falleció cuando Isabel tan solo tenía 6 meses de vida. La princesa creció junto a sus numerosos hermanos dentro de la corte sajona, lugar donde recibiría una estricta disciplina basada en el luteranismo, debido a que sus padres eran unos devotos protestantes. Isabel, al ser la hija mayor de los electores, recibió una buena educación, debido a que de ella se esperaba que pudiese contraer el mejor casamiento posible, recibiendo así clases de literatura, música, labores domésticas, religión, idiomas y herbología, siendo su educación supervisada por su madre, quien era una mujer muy culta, que mostró un gran interés por las plantas medicinales, siendo una reconocida herborista. Isabel iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que sería descrita como reservada, inteligente, hermosa, delicada y piadosa, aunque también sería vista por sus contemporáneos como una joven de fragilidad emocional que tenía cierta tendencia a la melancolía, un rasgo que habían heredado casi todos los hijos del elector Augusto. Cuando la princesa llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, siendo así comprometida con el príncipe Juan Casimiro del Palatinado Simán, quien era el hijo menor del elector Federico III del Palatinado, siendo un casamiento ideado para que el padre de Isabel, el elector Augusto, lograse atraer al príncipe Juan Casimiro hacia el luteranismo, debido a que éste y su padre eran calvinistas. El 4 de junio de 1570 se celebró la boda entre Isabel y Juan Casimiro durante la celebración de la Dieta Imperial de Spira, en Heidelberg. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión, y él 27. Aquel casamiento sería muy celebrado por los príncipes protestantes, considerándolo como una gran provocación para la Casa Habsburgo, al mostrarse las distintas ramas del protestantismo unidas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante las negociaciones matrimoniales se acordó que Isabel tendría que tener su propio capellán y que ella podría seguir siendo luterana pese a vivir dentro de una corte calvinista, teniendo que ser respetadas sus creencias religiosas en todo momento por su marido, su familia política y la corte palatina. Pero esto finalmente no sería así. Su marido constantemente intentaba convencerla de que abrazase las creencias calvinistas. Incluso llegaría a tratarla con mucha crueldad ante la negación de Isabel de abandonar sus creencias luteranas, algo que ocasionó que su matrimonio fuese muy infeliz prácticamente desde que se casaron. La princesa también recibió una gran presión por parte de su madre, la electora
Ana de Dinamarca, quien ejerció una gran influencia sobre su hija para que se mantuviese fiel a sus creencias y para que intentase expandir el luteranismo por la corte palatina, algo que causó una serie de tensiones religiosas y políticas dentro de dicha corte, además de causar aún más problemas conyugales entre Isabel y su marido Juan Casimiro. Incluso fue tan mala la relación que la princesa llegó a tener con su marido y con distintos miembros de la corte palatina, que su padre, el elector Augusto, se llegó a arrepentir de haber ideado este casamiento para su hija mayor. Pese a su gran infelicidad conyugal, el matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1573 nació un niño de nombre desconocido que falleció nada más nacer, y en el año 1576 nació una niña llamada María, quien falleció con apenas 7 meses de vida. En el mismo año en el que nació su hija María, su suegro, el elector Federico III, falleció, heredando así el hijo mayor de este, Luis, el electorado del Palatinado, bajo el nombre de Luis VI. En cambio, su hijo menor, Juan Casimiro, heredó el ducado del Palatinado-Lautern. Isabel mantiene una pésima relación con su familia política, pero en el año 1578 se reconcilió con su cuñado, el elector Luis, quien se declaró públicamente como luterano, unas creencias que había mantenido en secreto al ser su fallecido padre y su hermano calvinistas. En aquel mismo año, la duquesa alumbró una niña que se llamó Isabel, pero ésta falleció con tan solo 2 años de vida, y en el año 1581 nacería otra niña que se llamó Dorotea, la cual llegaría a ser princesa consorte de Anhalt-Dessau. En el año 1583 falleció su cuñado, el elector Luis, convirtiéndose así el hijo de este, Federico, en el nuevo elector del Palatinado, bajo el nombre de Federico IV. Ante la minoría de edad del nuevo elector, el marido de Isabel se convirtió en el regente del electorado, expandiendo de nuevo el calvinismo por tales dominios, debido a que durante el mandato del fallecido elector Luis VI se había establecido el luteranismo en el Palatinado. Isabel se mostraría en contra de que el calvinismo volviese a ser la religión oficial del electorado del Palatinado, surgiendo así nuevos conflictos entre ella y su marido. Pese a sus grandes diferencias, el matrimonio llegaría a tener 2 hijas más entre los años 1584 y 1585, unas niñas de nombre desconocido que fallecieron a las pocas horas de nacer. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, aunque tan solo su hija Dorotea lograría llegar a edad adulta. En medio de aquellas disputas conyugales por religión, su marido Juan Casimiro logró poner de su lado al hermano de Isabel, el elector Cristian I de Sajonia, quien se vería muy influenciado por su cuñado, quedándose la duquesa cada vez más aislada, debido a que no solo estaba enemistada con gran parte de la corte palatina, sino que se llegó a distanciar de su propia familia, al producirse las muertes de sus padres, los electores Augusto y Ana. Isabel llevaba una vida muy solitaria, donde apenas se relacionaba con la gente que la rodeaba, viviendo prácticamente aislada en sus habitaciones privadas. Es entonces cuando conoció a un cortesano polaco llamado Stanislao Lubowski, de quien se enamoraría apasionadamente. Ambos amantes empezaron a pasar mucho tiempo juntos y pronto empezaron a idear la manera de asesinar al marido de Isabel, pero finalmente aquellos planes de acabar con la vida de su esposo no serían realidad, debido a que la duquesa fue arrestada en el mes de octubre de 1585 al ser acusada de adulterio y de conspirar contra su propio marido.
Incluso su hermano, el elector Cristian I de Sajonia, la declaró como culpable de todo lo que se le acusaba. Isabel sería separada de su hija Dorotea, a la cual no volvería a ver, sino así encerrada en el castillo de Heidelberg, donde fue rodeada de teólogos calvinistas, los cuales tenían órdenes de ser muy duros con la duquesa, sucumbiendo así ella ante las creencias calvinistas, ante los maltratos que recibió no solo por parte de estos teólogos, sino también por parte de sus propios criados. Durante los posteriores años, Isabel permaneció recluida en dicho castillo, donde viviría atemorizada y dedicada plenamente a las creencias calvinistas. Incluso se le prohibió el tener trato con el exterior, no pudiendo recibir ningún tipo de noticia o de cartas por parte de su familia o conocidos, siendo así aislada del mundo que la rodeaba. Finalmente, la duquesa acabaría falleciendo en extrañas circunstancias el 2 de abril de 1590 a los 37 años de edad en aquel castillo, surgiendo pronto una serie de rumores que decían de que había sido envenenada por su propio marido para que éste pudiese tomar una nueva esposa, debido a que Juan Casimiro estaba planeando el casarse con la infanta de Navarra, Catalina de Borbón, hermana del rey Enrique IV de Francia y III de Navarra, siendo esta mujer una ferviente calvinista, empezándose a hablar sobre este posible casamiento antes de producirse la muerte de Isabel. Pero finalmente esta boda no se llegaría a celebrar debido a que su marido, Juan Casimiro, falleció tan solo 2 años después de Isabel, a causa de una serie de problemas pulmonares. Los restos mortales de la duquesa descansan junto a los de su marido en la iglesia del Espíritu Santo de Heidelberg, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Isabel. Ella fue la típica princesa que fue entregada en matrimonio, en este caso por intereses religiosos, algo que marcaría desde un principio su matrimonio, ante la diferencia de creencias que existía entre ambos cónyuges, siendo Isabel una especie de enviada a la corte palatina para extender el luteranismo en su nuevo hogar, sin una misión que no salió como su familia esperaba. Ante su gran infelicidad matrimonial, esta duquesa acabaría encontrando el amor entre los brazos de otro hombre, pero este romance acabaría siendo su perdición, debido a que ambos amantes idearon la manera de asesinar a su esposo, unos planes que no se llevarían a cabo al ser descubiertos y que ocasionaría que Isabel tuviese un fatal destino. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes que hayan acabado sus días encarceladas por adulterio o por haber conspirado contra sus respectivos maridos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.